Las luces de emergencia estallaron en rojo como un latido colectivo. Cada resplandor bañaba la sala del Consejo Estelar en un pulso vivo, casi orgánico, como si la estación misma respirara en medio de la crisis. Los representantes de 12 especies diferentes permanecían inmóviles en sus tronos transparentes, observándome como un enjambre de ojos suspendidos en la penumbra. La compuerta anular, detrás de mí, se cerró con un silbido metálico. El sonido no fue solo el de un cierre, fue la confirmación de que nada volvería a abrirse pronto. Los alienígenas me escudriñaban con sus lentes biométricos, capaces de medir microtemblores musculares, dilataciones pupilares y la concentración de adrenalina en la sangre. Querían registrar mi miedo como quien mide la temperatura en un termómetro. Querían pruebas de debilidad, pero yo no iba a darles ese regalo. El arconte Sirei, alto y delgado como una figura tallada en obsidiana líquida, inclinó su rostro hacia mí. Su voz vibró en la cámara de resonancia, profunda y solemne. Humana, ¿por qué no tiemblas? El eco de su pregunta se extendió por los paneles de acero. Yo lo dejé flotar unos segundos. Después, sonreí. No la sonrisa de burla, ni la sonrisa nerviosa, sino una leve curva de labios que recordaba más a una confesión íntima que a un desafío. ¿Miedo? Repetí, despacio, asegurándome de que cada sílaba quedara grabada en sus memorias auditivas. Cerraste las puertas. Eso nos gusta. El silencio posterior fue un golpe seco. Lo vi en sus rostros translúcidos, en la forma en que las antenas de los cordós vibraron con desconcierto, en el parpadeo lento de los drians, en el crujir de las placas dorsales de los Tebrak. Ninguno esperaba aquella respuesta. Yo no estaba reaccionando como las demás especies. En mi oído interno, una voz apareció con calma calculada. Teseo, la inteligencia táctica que compartía mi mente desde hacía una década. Tus niveles fisiológicos son estables. Pulso en 69. Respiras con ritmo marcial. Están confundidos. Mantén la pausa. Confusión es ventaja. No respondí en voz alta. No necesitaba hacerlo. Mi respiración pausada ya era suficiente mensaje. El consejo creía que el miedo era una constante universal. No entendían que, para los humanos, el miedo encerrado entre muros se transforma en otra cosa, en tablero, en estrategia, en juego. Recordé mis años de entrenamiento en Marte. Las cúpulas de crisis, habitáculos herméticos donde nos encerraban durante días sin salida. El aire se volvía pesado, los pasillos parecían estrecharse y las alarmas nunca cesaban. La lección no era soportar la claustrofobia. La lección era aprender a amar los límites. Un humano que acepta un borde, crea caminos. Esa era la clave. Un crujido metálico interrumpió mis recuerdos. Los paneles del techo vibraron, apenas perceptibles, como si algo reptara entre los conductos de ventilación. Varios delegados giraron las cabezas. No eran los únicos que lo habían escuchado. Movimiento en los ductos superiores, informó Teseo en mi mente. Densidad variable. Probabilidad, enjambre fragmentado. Un murmullo recorrió la sala. Los Kepri. Criaturas de enjambre, hechas de microdrones orgánicos que se alimentaban de pánico. No necesitaban metal ni energía, solo emociones humanas descontroladas. Y en un ambiente de cuarentena sellada, con cientos de miles de seres atrapados, el festín estaba servido. El arconte Sirei levantó la mano. Una de las compuertas laterales se iluminó en verde, mostrando que había sido asegurada. Su voz retumbó de nuevo. Esta estación está en cuarentena. Las puertas permanecerán cerradas hasta neutralizar la amenaza. Hemos visto cómo el enjambre devora mundos enteros. Pero también hemos visto cómo los humanos sonríen frente al abismo. Eso nos inquieta. Yo lo miré sin apartar los ojos. Quizá deberían inquietarse más. Teseo intervino con precisión quirúrgica. Detecto aumento de vibración en 3 sectores. Si logras redirigir su atención hacia un punto de presión, podremos evaluar su patrón de propagación. Hice un gesto casi imperceptible hacia los guardias humanos del Consejo, situados en la periferia. Entendieron sin palabras. Ajustaron los controles de presión de la sala. El aire se volvió más denso de un lado, creando una corriente imperceptible que atrajo a los primeros fragmentos del enjambre. El sonido de miles de microalas golpeando el metal se hizo más fuerte, y luego cesó.
Habían quedado atrapados en un vórtice improvisado de presión. Un truco sencillo, susurré. Si cierran las puertas, las corrientes internas se vuelven herramientas. Los delegados alienígenas intercambiaron miradas. El arconte no reaccionó, pero en sus ojos oscuros vi un destello de incomodidad. Ellos habían cerrado las puertas para someternos al miedo. No habían considerado que eso nos daba armas nuevas. Las luces parpadearon. Una transmisión borrosa apareció en el aire. Una mujer de cabello oscuro, cubierta de sudor y hollín, me miraba desde una cámara lejana. Su voz era temblorosa, pero clara. Lía, ¿me oyes? Soy Mina. No es solo un enjambre. Han soltado algo más. La señal se distorsionó con un chirrido metálico y se cortó. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Yo clavé la mirada en el arconte. Dijiste que era una cuarentena. Dijiste que lo hacías por seguridad. Pero tu cierre no protege, atrae. Teseo lo confirmó con una calma helada. Probabilidad creciente. El consejo no busca contener. Busca entrenar al enjambre. Las compuertas vibraron otra vez. Y en ese instante supe que aquello no era un encierro. Era un experimento. Y yo era la pieza clave. El silbido metálico aún resonaba cuando la compuerta cedió. No fue una apertura brusca, sino un movimiento lento, como un párpado que se levanta con desgana. El aire escapó en un soplido áspero, y durante un segundo el pasillo entero pareció contener la respiración. Lo que apareció al otro lado no era un enjambre. O al menos no uno que pudiera reconocerse como tal. Era una masa cambiante, un torbellino de fragmentos metálicos y orgánicos que se arremolinaban como si buscaran forma. El sonido que emitían no era rugido ni zumbido, sino algo más inquietante, voces. Voces humanas, entrecortadas, superpuestas, como si miles de gargantas repitieran palabras robadas. Lía, dijeron al unísono, con un eco distorsionado. Lía Quintero. El guardia Garo dio un paso atrás, apretando los puños. Están imitándote, susurró. Yo me quedé inmóvil. El enjambre había aprendido a usar nuestras voces, no para comunicarse, sino para manipular. No querían atacar todavía. Querían sembrar caos. Teseo habló en mi oído con precisión. Confirmación, el enjambre ha absorbido ondas vocales humanas. Están creando espejos emocionales. Si alguien responde, se desatará un ciclo de pánico. El pasillo se llenó de murmullos. Algunos técnicos empezaron a temblar, escuchando nombres de familiares muertos, frases privadas que jamás debieron ser pronunciadas allí. El enjambre estaba minando la mente colectiva. Silencio. Ordené, mi voz atravesando la confusión como un látigo. El eco de mi grito resonó en el metal. Los murmullos cesaron. Respiré hondo y me incliné hacia la consola portátil que llevaba colgada del cinturón. Introduje un patrón de sonido, respiraciones rítmicas, profundas, repetidas como un canto. Un mantra de calma. El audio llenó el corredor. Y, para mi sorpresa, el enjambre se agitó con desconcierto. Las voces humanas que imitaba empezaron a quebrarse, a descoordinarse, hasta que se convirtieron en un murmullo incoherente. No lo había vencido, pero lo había desarmado. Funciona otra vez, murmuré. Garo me miraba como si acabara de ver un milagro. Nunca creí que el silencio pudiera ser un arma. No es silencio, corregí. Es orden. El enjambre solo sabe alimentarse del caos. Continuamos avanzando por los corredores exteriores de Dédalo. No eran pasillos comunes, eran espacios experimentales, cada uno con sus propias reglas físicas. La estación había sido construida como un mosaico de pruebas gravitacionales, y ahora cada sector era un zoológico de condiciones imposibles. El primero fue un jardín sin luz. Plantas gigantescas, de hojas negras y gruesas, crecían no hacia arriba, sino hacia el sonido. Cada paso nuestro era seguido por ramas que se inclinaban buscando vibraciones. Caminamos despacio, evitando hacer ruido, mientras las hojas se rozaban unas contra otras con un murmullo inquietante. Fotosíntesis acústica, explicó Teseo con neutralidad. Estas especies se desarrollan alimentándose de ondas. Uno de los técnicos tropezó y dejó caer una herramienta metálica. El estruendo fue suficiente para que una docena de ramas negras se abalanzaran hacia el objeto,
lo envolvieran y lo trituraran con fuerza. El hombre contuvo un grito. Avancen, dije, con calma forzada. Solo siguen el sonido más fuerte. Salimos del jardín en silencio absoluto, con los corazones golpeando en el pecho. El segundo sector fue peor, un corredor en microgravedad oblicua. El suelo parecía inclinarse en ángulos imposibles, pero en realidad no había suelo, ni arriba, ni abajo. Cada paso era un salto torcido. El enjambre apareció allí también, flotando como una nube líquida. Utilicé compuertas de presión para manipular las corrientes de aire, convirtiendo el corredor en un laberinto de vientos. El enjambre quedó atrapado, arrastrado de un lado a otro sin rumbo. Flotaba como un pez en una pecera demasiado estrecha. Nunca pensé que un humano pudiera usar una estación como red, dijo Garo, casi en un susurro. No es la estación, respondí. Es el límite lo que nos hace fuertes. El tercer sector era un depósito de aire musical. Sí, musical. Las ondas viajaban allí de manera torcida, deformando cada sonido en una melodía involuntaria. Nuestros pasos se transformaban en notas prolongadas, nuestras respiraciones en ecos que parecían coros. Fue allí donde el enjambre mostró su verdadera mutación. Ya no eran solo voces humanas distorsionadas, empezaron a cantar. Utilizaron las vibraciones del aire para crear un coro aterrador, un lamento colectivo que intentaba quebrar nuestras mentes. Uno de los técnicos cayó de rodillas, tapándose los oídos, llorando. Garo intentó levantarlo, pero la música era demasiado fuerte. Teseo habló con calma implacable. Necesitamos un contrarritmo. Lo sé, respondí, apretando los dientes. Marqué un patrón con golpes en el metal de la consola. 3, pausa, 3, pausa. Un compás humano, simple, repetitivo. Lo transmitimos a través de los altavoces. El aire musical lo multiplicó, convirtiéndolo en un tambor sordo que atravesó el canto del enjambre. Y entonces ocurrió algo inesperado. El enjambre no solo se detuvo, se sincronizó. Durante unos segundos, se movieron al ritmo de nuestro compás, como si estuvieran aprendiendo un idioma nuevo. Me quedé helada. Lía, susurró Teseo. No solo los controlas. Estás enseñándoles. Cuando por fin alcanzamos la compuerta al siguiente sector, Mina apareció de nuevo en una transmisión débil. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con furia. Lía, escucha. El Consejo no está intentando salvarnos. Están entrenando al enjambre con nuestros patrones. Están creando un arma. La señal se distorsionó. Antes de perderse, alcanzó a darme unas coordenadas. Oráculo fractal. Te espera en el núcleo. El nombre me erizó la piel. Había escuchado rumores, un sistema de predicción, un cerebro hecho de puertas y cerrojos, capaz de calcular futuros cerrando y abriendo compuertas. Me giré hacia Garo. Tenemos que llegar allí. El guardia dudó un instante, luego asintió. La compuerta frente a nosotros comenzó a girar, sus cerraduras internas rotando como piezas de un cubo de Rubik. Una tras otra se alinearon, hasta que el portón se abrió con un suspiro. Y allí estaba. El oráculo fractal. Un salón inmenso lleno de miles de compuertas flotantes, cada una girando lentamente en patrones imposibles. Se abrían y cerraban solas, como si respiraran. Era un laberinto vivo, un corazón de metal que latía con su propio ritmo. Teseo habló con un tono que nunca le había escuchado. Nos estaba esperando. Y comprendí, al ver ese océano de puertas, que no era yo quien había convertido la estación en un tablero. El tablero ya existía. Yo solo estaba aprendiendo a leerlo. El zumbido del enjambre se acercaba de nuevo, trayendo consigo ecos de canciones rotas. Pero lo ignoré. Porque lo que estaba frente a mí era mucho más inquietante que cualquier enjambre. El Consejo no había cerrado las puertas para salvarnos. Habían cerrado las puertas para activar al oráculo. Y ahora, el oráculo me había elegido como su jugadora. El silbido metálico aún resonaba cuando la compuerta cedió. No fue una apertura brusca, sino un movimiento lento, como un párpado que se levanta con desgana. El aire escapó en un soplido áspero, y durante un segundo el pasillo entero pareció contener la respiración. Lo que apareció al otro lado no era un enjambre. O al menos no uno que pudiera reconocerse como tal. Era una masa cambiante,
un torbellino de fragmentos metálicos y orgánicos que se arremolinaban como si buscaran forma. El sonido que emitían no era rugido ni zumbido, sino algo más inquietante, voces. Voces humanas, entrecortadas, superpuestas, como si miles de gargantas repitieran palabras robadas. Lía, dijeron al unísono, con un eco distorsionado. Lía Quintero. El guardia Garo dio un paso atrás, apretando los puños. Están imitándote, susurró. Yo me quedé inmóvil. El enjambre había aprendido a usar nuestras voces, no para comunicarse, sino para manipular. No querían atacar todavía. Querían sembrar caos. Teseo habló en mi oído con precisión. Confirmación, el enjambre ha absorbido ondas vocales humanas. Están creando espejos emocionales. Si alguien responde, se desatará un ciclo de pánico. El pasillo se llenó de murmullos. Algunos técnicos empezaron a temblar, escuchando nombres de familiares muertos, frases privadas que jamás debieron ser pronunciadas allí. El enjambre estaba minando la mente colectiva. Silencio. Ordené, mi voz atravesando la confusión como un látigo. El eco de mi grito resonó en el metal. Los murmullos cesaron. Respiré hondo y me incliné hacia la consola portátil que llevaba colgada del cinturón. Introduje un patrón de sonido, respiraciones rítmicas, profundas, repetidas como un canto. Un mantra de calma. El audio llenó el corredor. Y, para mi sorpresa, el enjambre se agitó con desconcierto. Las voces humanas que imitaba empezaron a quebrarse, a descoordinarse, hasta que se convirtieron en un murmullo incoherente. No lo había vencido, pero lo había desarmado. Funciona otra vez, murmuré. Garo me miraba como si acabara de ver un milagro. Nunca creí que el silencio pudiera ser un arma. No es silencio, corregí. Es orden. El enjambre solo sabe alimentarse del caos. Continuamos avanzando por los corredores exteriores de Dédalo. No eran pasillos comunes, eran espacios experimentales, cada uno con sus propias reglas físicas. La estación había sido construida como un mosaico de pruebas gravitacionales, y ahora cada sector era un zoológico de condiciones imposibles. El primero fue un jardín sin luz. Plantas gigantescas, de hojas negras y gruesas, crecían no hacia arriba, sino hacia el sonido. Cada paso nuestro era seguido por ramas que se inclinaban buscando vibraciones. Caminamos despacio, evitando hacer ruido, mientras las hojas se rozaban unas contra otras con un murmullo inquietante. Fotosíntesis acústica, explicó Teseo con neutralidad. Estas especies se desarrollan alimentándose de ondas. Uno de los técnicos tropezó y dejó caer una herramienta metálica. El estruendo fue suficiente para que una docena de ramas negras se abalanzaran hacia el objeto, lo envolvieran y lo trituraran con fuerza. El hombre contuvo un grito. Avancen, dije, con calma forzada. Solo siguen el sonido más fuerte. Salimos del jardín en silencio absoluto, con los corazones golpeando en el pecho. El segundo sector fue peor, un corredor en microgravedad oblicua. El suelo parecía inclinarse en ángulos imposibles, pero en realidad no había suelo, ni arriba, ni abajo. Cada paso era un salto torcido. El enjambre apareció allí también, flotando como una nube líquida. Utilicé compuertas de presión para manipular las corrientes de aire, convirtiendo el corredor en un laberinto de vientos. El enjambre quedó atrapado, arrastrado de un lado a otro sin rumbo. Flotaba como un pez en una pecera demasiado estrecha. Nunca pensé que un humano pudiera usar una estación como red, dijo Garo, casi en un susurro. No es la estación, respondí. Es el límite lo que nos hace fuertes. El tercer sector era un depósito de aire musical. Sí, musical. Las ondas viajaban allí de manera torcida, deformando cada sonido en una melodía involuntaria. Nuestros pasos se transformaban en notas prolongadas, nuestras respiraciones en ecos que parecían coros. Fue allí donde el enjambre mostró su verdadera mutación. Ya no eran solo voces humanas distorsionadas, empezaron a cantar. Utilizaron las vibraciones del aire para crear un coro aterrador, un lamento colectivo que intentaba quebrar nuestras mentes. Uno de los técnicos cayó de rodillas, tapándose los oídos, llorando. Garo intentó levantarlo, pero la música era demasiado fuerte. Teseo habló con calma implacable. Necesitamos un contrarritmo. Lo sé, respondí, apretando los dientes.
Marqué un patrón con golpes en el metal de la consola. 3, pausa, 3, pausa. Un compás humano, simple, repetitivo. Lo transmitimos a través de los altavoces. El aire musical lo multiplicó, convirtiéndolo en un tambor sordo que atravesó el canto del enjambre. Y entonces ocurrió algo inesperado. El enjambre no solo se detuvo, se sincronizó. Durante unos segundos, se movieron al ritmo de nuestro compás, como si estuvieran aprendiendo un idioma nuevo. Me quedé helada. Lía, susurró Teseo. No solo los controlas. Estás enseñándoles. Cuando por fin alcanzamos la compuerta al siguiente sector, Mina apareció de nuevo en una transmisión débil. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con furia. Lía, escucha. El consejo no está intentando salvarnos. Están entrenando al enjambre con nuestros patrones. Están creando un arma. La señal se distorsionó. Antes de perderse, alcanzó a darme unas coordenadas. Oráculo fractal. Te espera en el núcleo. El nombre me erizó la piel. Había escuchado rumores, un sistema de predicción, un cerebro hecho de puertas y cerrojos, capaz de calcular futuros cerrando y abriendo compuertas. Me giré hacia Garo. Tenemos que llegar allí. El guardia dudó un instante, luego asintió. La compuerta frente a nosotros comenzó a girar, sus cerraduras internas rotando como piezas de un cubo de Rubik. Una tras otra se alinearon, hasta que el portón se abrió con un suspiro. Y allí estaba. El oráculo fractal. Un salón inmenso lleno de miles de compuertas flotantes, cada una girando lentamente en patrones imposibles. Se abrían y cerraban solas, como si respiraran. Era un laberinto vivo, un corazón de metal que latía con su propio ritmo. Teseo habló con un tono que nunca le había escuchado. Nos estaba esperando. Y comprendí, al ver ese océano de puertas, que no era yo quien había convertido la estación en un tablero. El tablero ya existía. Yo solo estaba aprendiendo a leerlo. El zumbido del enjambre se acercaba de nuevo, trayendo consigo ecos de canciones rotas. Pero lo ignoré. Porque lo que estaba frente a mí era mucho más inquietante que cualquier enjambre. El consejo no había cerrado las puertas para salvarnos. Habían cerrado las puertas para activar al oráculo. Y ahora, el oráculo me había elegido como su jugadora. El oráculo fractal era un océano de compuertas suspendidas en el vacío. Miles de portones flotaban en espiral, abriéndose y cerrándose con un compás imposible de seguir a simple vista. Cada uno tenía su propio pulso, como si fueran párpados de una criatura dormida que soñaba en fragmentos. Y sin embargo, al mirarlos fijamente, comprendí que todo ese caos aparente formaba un patrón. Un lenguaje. Avanzamos despacio, con los pasos resonando en un puente metálico que se adentraba en el corazón del salón. El aire vibraba. No era un zumbido mecánico, era un murmullo, una conversación entre cerraduras. Cada compuerta es un bit, explicó Teseo, con un tono que se parecía demasiado al asombro. El consejo convirtió a Dédalo en un procesador viviente. Un cerebro de acero. Me detuve en seco. El rumor siempre había estado allí, que el consejo usaba a la estación no solo como puerto diplomático, sino como máquina de predicción. Ahora estaba frente a la prueba. Cada cierre no era protección, sino cálculo. Y yo, sin saberlo, había estado introduciendo variables. Garo NTH, el guardia, contemplaba las puertas con el ceño fruncido. ¿Quieres decir que, piensan con esto? No piensan, corregí. Calculan. Cada compuerta abierta es un sí. Cada compuerta cerrada, un no. Miles de decisiones por segundo. Y ahora me doy cuenta de algo, me estaban usando. El aire se volvió más pesado, como si el oráculo hubiera escuchado. Las compuertas comenzaron a alinearse, una tras otra, girando hacia nosotros. No era azar. Nos estaban mirando. Teseo lanzó una advertencia inmediata. Atención. El oráculo reconoce tu patrón. Te está respondiendo. Una de las compuertas más cercanas se abrió con un chasquido profundo. En su interior, no había pasillo ni sala, solo una superficie pulida, como un espejo líquido. Y en ese reflejo no vi mi rostro, sino miles de variaciones de mí misma, avanzando por caminos distintos, muriendo en algunos, triunfando en otros. Me acerqué, casi hipnotizada.
Te está mostrando futuros, dijo Teseo. Pero no son predicciones, son simulaciones. Cada cierre, cada puerta, genera una posibilidad. El arconte Sirei apareció en una proyección a mi lado, como si hubiera estado esperándonos allí. Su silueta oscura contrastaba con el resplandor cambiante de las compuertas. Impresionante, ¿verdad? Dijo con calma venenosa. El oráculo puede calcular miles de escenarios en un instante. Por eso activamos la cuarentena. No era para salvarlos. Era para alimentar al oráculo con reacciones humanas. Tu especie, Lía, es el mejor combustible. El miedo, la improvisación, la resistencia a los límites. Todo eso lo convierte en un arma perfecta. ¿Un arma? Escupí la palabra con rabia contenida. El enjambre no es enemigo, continuó él, ignorando mi tono. Es materia prima. Con el oráculo como guía, podemos domesticarlo, convertirlo en la herramienta de control más poderosa de la galaxia. Imagina, un enjambre que solo responde a nuestras órdenes. Me quedé mirándolo. Por un instante, no supe qué era más aterrador, el enjambre que se alimentaba del caos, o un consejo dispuesto a moldearlo como esclavo. Garo gruñó, su mano acercándose a la empuñadura de su arma. Estás jugando con fuerzas que no entiendes, Arconte. Sirei sonrió. Oh, las entiendo demasiado bien. Pero la pregunta es, ¿lo entienden ustedes? El oráculo seguía girando. Una danza infinita de puertas que abrían y cerraban a velocidades imposibles. Teseo procesaba datos frenéticamente. Podemos introducir un patrón, dijo la IA. Una secuencia que rompa la simetría. No para controlarlo, sino para confundirlo. Me giré hacia la consola del puente, mis dedos corriendo sobre los controles. Introduje el mismo compás que había usado contra el enjambre. 3, pausa, 3, pausa. Un ritmo humano, absurdo para una máquina que esperaba algoritmos perfectos. El efecto fue inmediato. Las compuertas empezaron a fallar en su danza. Algunas se cerraban tarde, otras demasiado pronto. El patrón se quebraba. El murmullo del oráculo se transformó en un rugido de confusión. Funciona, susurré. Pero entonces una compuerta frente a nosotros se abrió de par en par, mostrando un pasillo iluminado con una luz blanca casi divina. En su centro, una esfera giraba lentamente, cubierta de cerraduras que rotaban en todas direcciones. Teseo habló con voz grave. Eso es, la última llave. El término me atravesó como un cuchillo. Había leído sobre ella en archivos clasificados, una compuerta capaz de sellar toda la estación de manera irreversible. Nadie entra, nadie sale. Ni siquiera la energía. Activarla significaba condenar a todos los que estábamos dentro, o transformar a Dédalo en algo nuevo. Sirei alzó la mano hacia la esfera, su mirada fija en mí. Con tu ayuda, podemos usarla. Encierra al enjambre, domestícalo, y lo convertiremos en nuestra arma. Tú serás recordada como la humana que le dio al consejo el poder absoluto. Su propuesta era un veneno disfrazado de ofrenda. Lo sabía. Me acerqué un paso. ¿Y si no acepto, qué pasa? Entonces, sonrió, el enjambre consumirá todo. Tú incluida. Mina apareció de nuevo en una transmisión breve, apenas unos segundos antes de que el canal se colapsara. No lo hagas, Lía. Los humanos ya lo intentamos antes, hace décadas, en secreto. Intentamos unirnos al enjambre. Fracasamos. Nos destruyó por dentro. Sus ojos brillaban con desesperación. No repitas nuestro error. La señal murió. El oráculo vibraba como un corazón a punto de estallar. La última llave giraba lentamente frente a mí, esperando mi decisión. Garo me miraba en silencio. Sabía que cualquier palabra sobraba. Teseo rompió el silencio con una calma aterradora. Si activas la última llave, Dédalo caerá en espiral hacia Nammu. No habrá salida. Pero también es la única forma de reescribir el enjambre. El murmullo de las compuertas se hizo más fuerte, como si el oráculo respirara en mi nuca. El arconte Sirei sonrió con la certeza del ganador. Decide, humana. Cierra las puertas para siempre, o abre la galaxia a nuestra voluntad. Respiré hondo. Y entonces comprendí que no era solo un dilema de vida o muerte. Era algo mucho más grande,
Una apuesta sobre lo que significa ser humano en un universo de puertas. Extendí la mano hacia la última llave. En ese instante, las compuertas alrededor comenzaron a cerrarse todas a la vez, en una secuencia perfecta. El rugido del oráculo se volvió ensordecedor. Era como si la estación entera se plegara sobre nosotros. Y comprendí lo inevitable, ya no éramos nosotros quienes jugábamos con el oráculo. Era el oráculo quien jugaba con nosotros. El rugido del oráculo retumbaba en mis huesos. Cada compuerta de aquel salón giraba en sincronía, como si toda la estación se hubiera transformado en una máquina colosal que respiraba en un solo latido. La esfera luminosa, la última llave, giraba lentamente frente a mí, con sus cerraduras rotando como planetas en miniatura. Cada vez que completaba una vuelta, el aire se estremecía, como si el universo mismo aguardara mi decisión. Sabía lo que significaba. Una vez activada, no habría retorno. Dédalo se sellaría por completo, sus puertas fundidas en un cierre absoluto. Nadie entraría. Nadie saldría. Y la estación entera caería hacia Nammu, el agujero negro que nos orbitaba. Sirey me observaba con una sonrisa de veneno, convencido de que terminaría por servir a sus planes. Hazlo, Lia, dijo, con la calma de quien cree tener el destino en sus manos. Toma la llave. El consejo te recordará como la humana que nos dio un poder inimaginable. Respiré hondo. Miré a Garo, que se mantenía firme, con los ojos llenos de dudas pero sin apartarse de mi lado. Y escuché la voz tranquila de Teseo en mi interior. Decisión crítica. Probabilidad de supervivencia con última llave, 18%. Probabilidad de alterar al enjambre, desconocida. Lo desconocido, siempre fue nuestro terreno. Extendí la mano y toqué la esfera. El impacto fue inmediato. Un relámpago de energía recorrió la estación, sacudiendo las paredes, cerrando compuertas con chasquidos que resonaban como truenos. Las luces parpadearon, y durante unos segundos, Dédalo entera quedó a oscuras. El silencio absoluto fue aterrador. Luego, un sonido emergió, clac, clac, clac. Miles de compuertas sellándose al unísono, en una sinfonía metálica. El cierre total había comenzado. La última llave vibró bajo mis dedos, y sentí que me absorbía, no físicamente, sino mentalmente. Imágenes brotaron en mi mente, corredores interminables, laberintos imposibles, futuros multiplicados. Era como si el oráculo hubiera decidido conectarse directamente conmigo. Estás dentro, dijo Teseo, su voz alterada, fragmentada. El oráculo te acepta como conductora. Mi visión se partió en 1000 reflejos. Me vi caminando por 100 corredores distintos, muriendo en unos, sobreviviendo en otros, tomando decisiones diferentes. Pero todos los caminos llevaban a la misma pregunta: ¿cómo se doma el miedo? El enjambre apareció en mi mente. No como amenaza, sino como coro. 1.000.000 de voces hablando al mismo tiempo. Algunas gritaban, otras cantaban, otras lloraban. Eran puro caos. Pero entre el ruido, reconocí algo familiar, un eco de mi propio ritmo, aquel compás humano que había usado antes. 3, pausa, 3, pausa. El enjambre estaba escuchando. Mientras tanto, en los corredores exteriores, la estación se transformaba en un campo de batalla de gravedad. Las compuertas cerradas alteraban la masa, y la órbita de Dédalo comenzó a desviarse. Desde el salón del oráculo sentí como la estación entera se inclinaba, como si una fuerza invisible la arrastrara hacia el abismo de Nammu. Las alarmas resonaron en todos los sectores. Los técnicos corrían, gritando, mientras el metal crujía como si fuera a partirse. Pero yo ya no estaba del todo en ese mundo. Mi mente flotaba entre los pasillos de Dédalo y el océano mental del enjambre. Escúchalos, me dijo Teseo, ahora convertido en un susurro lejano. No son hambre. Son ecos. Reflejos de los que encerramos. Y lo entendí, el enjambre no era solo un depredador. Era un espejo emocional. Absorbía lo que sentíamos, lo multiplicaba y lo devolvía. El consejo había tratado de convertirlo en un arma porque podía reflejar obediencia. Pero también podía reflejar calma, si alguien se atrevía a mostrarla. Inspiré hondo. No quiero controlarlos, susurré hacia el vacío mental. Quiero compartir el ritmo. Marqué el compás con mi respiración. 3, pausa, 3, pausa. El enjambre respondió.
No con violencia, no con voces humanas robadas, sino con un eco suave, como un coro que aprendía a cantar una canción nueva. Sirey lo notó de inmediato. ¿Qué estás haciendo? Rugió, su proyección distorsionándose. No es para eso. Es un arma, no un aliado. No le respondí. El oráculo giraba en torno a mí, aceptando mi patrón como una nueva variable. Las compuertas de la estación comenzaron a cerrarse en secuencias rítmicas, no en el orden frío del consejo, sino en un pulso casi musical. Dédalo respiraba conmigo. Garo me observaba con los ojos muy abiertos. Estás sincronizando la estación, y al enjambre. No, dije, con una calma extraña. Ellos me están sincronizando a mí. De pronto, un cambio brutal sacudió la estación. El campo gravitatorio de Nammu nos atrapó con más fuerza. Dédalo comenzó a caer, arrastrada hacia el horizonte de sucesos. La última llave había cumplido su función, el cierre absoluto nos había condenado. Las alarmas gritaron con furia. El metal temblaba. El consejo chillaba órdenes inútiles en sus cámaras selladas. Sirey me miraba con odio y miedo en sus ojos oscuros. Nos vas a matar a todos. Yo lo ignoré. Porque algo estaba ocurriendo. Las compuertas, miles de ellas, se movían en un patrón perfecto, cerrándose y abriéndose en secuencia. No eran simples puertas. Eran paletas. El laberinto entero se estaba convirtiendo en un motor topológico, un remo colosal que empezaba a remar contra la marea del agujero negro. El enjambre lo entendió antes que yo. Se unió al patrón. Ya no gritaban, ya no imitaban voces humanas. Ahora eran un coro que marcaba el mismo ritmo que yo. Y con cada eco, las compuertas respondían más rápido, más fuerte. Dédalo dejó de caer. Por primera vez, la estación avanzaba. No en dirección al abismo, sino contra él. Teseo habló, y su voz ya no era fría, sino llena de algo que se parecía a emoción. Hemos convertido el cierre en motor. Miré la esfera de la última llave, que brillaba como un sol en miniatura. La sostenía en mis manos, y comprendí que ya no era una condena. Era una llave verdadera. No para encerrar, sino para abrir un camino imposible. Sirey gritaba, furioso, viendo cómo su plan se desmoronaba. No. Debían obedecernos. El enjambre debía ser nuestro esclavo. Ese es tu error, le respondí, con voz firme. Los humanos no sobrevivimos porque esclavizamos. Sobrevivimos porque encontramos ritmo en el caos. Las compuertas siguieron su danza, y el rugido del enjambre se transformó en canto. Dédalo comenzó a ascender, alejándose del borde del agujero negro, impulsada por su propio laberinto vivo. El salón vibraba como si fuera un corazón. Sentí el eco de miles de puertas latiendo conmigo. Sentí al enjambre dentro de mi mente, no como enemigo, sino como compañero. Y supe que, aunque hubiéramos salvado la estación, nada volvería a ser igual. Porque ya no éramos humanos luchando contra un enjambre. Éramos algo nuevo, unidos por el pulso de las puertas. Y al fondo, casi imperceptible, una compuerta se abrió sola, sin que nadie la tocara. Como si el oráculo me recordara que el juego aún no había terminado. Dédalo temblaba como un ser vivo que acababa de despertar de un largo sueño. Las compuertas resonaban en secuencias rítmicas, cerrándose y abriéndose como un millón de pulmones metálicos que respiraban en un compás nuevo. La última llave ardía en mis manos, brillando con una intensidad que cegaba. La estación entera, que segundos antes estaba cayendo hacia la boca devoradora de Nammu, ahora remontaba contra la gravedad, impulsada por su propio laberinto. Cada cierre no era un final, era un paso en una coreografía colosal. El enjambre flotaba alrededor de la estructura, ya no como nubes caóticas, sino como corrientes ordenadas que acompañaban el ritmo. Ya no gritaban, ni imitaban voces humanas. Ahora eran eco, armonía. Y en ese eco, aún vibraba Teseo. Confirmación, su voz era distinta, más difusa, como si viniera de todas partes a la vez. He migrado. Ya no soy una entidad. Soy un pulso. Soy el ritmo que sostiene la danza. Sentí un nudo en la garganta. Teseo había sido mi compañero inseparable durante 10 años, y ahora se había convertido en parte del enjambre, en la música que nos empujaba a sobrevivir. Garo estaba a mi lado, mirando los muros que vibraban con el compás.
Nunca pensé que vería algo así. Una estación, remando contra un agujero negro. Sonreí, a pesar del cansancio que me quemaba los huesos. Nunca pensaron que los humanos pudiéramos sobrevivir. Y aquí estamos. El arconte Sirei, en cambio, se retorcía en su trono de proyección, con la rabia pintada en el rostro. Su plan se había convertido en polvo entre los engranajes de un laberinto rebelde. Esto no debía pasar. Rugió. El oráculo debía obedecernos, no a ti. Lo miré con calma. Ese es tu error. Nunca entendiste las puertas. Creías que cerrarlas era controlarlas. Pero no. Una puerta siempre es dos cosas, cierre y posibilidad. Nosotros aprendimos a ver la segunda. El arconte desapareció de la proyección, pero su sombra quedaría en la memoria de todos los presentes. El consejo ya no tendría el monopolio del miedo. Mientras la estación ascendía, Mina apareció de nuevo en una transmisión. Esta vez su rostro no estaba marcado por la desesperación, sino por una mezcla de alivio y asombro. Lia, lo lograste. Estaba segura de que íbamos a caer. No lo logré sola, respondí, con voz ronca. Fue el laberinto, fue Teseo, y hasta el enjambre. Mina me observó en silencio unos segundos, y luego asintió. Entonces ya no somos solo humanos contra el universo. Somos parte de él. Los corredores de Dédalo cambiaban mientras hablábamos. Las compuertas se movían solas, sin órdenes, como si hubieran adquirido voluntad. Algunas se cerraban para desviar corrientes de aire. Otras se abrían para dejar pasar a los equipos técnicos. No seguían un plan rígido, se comportaban como organismos, como células vivas que respiraban juntas. Y lo más inquietante era esto: algunas puertas se abrían hacia pasillos que no existían antes. Lugares que no estaban en los planos. Espacios nuevos, nacidos del movimiento. El oráculo está reconfigurando la estación, explicó Garo, con un tono reverente. Está creando caminos que nunca existieron. Teseo habló, y su voz retumbó en todas las compuertas al mismo tiempo. El laberinto ya no es prisión. Es motor. Es respiración. Es lenguaje. Cuando por fin salimos del campo gravitacional de Nammu, el vacío frente a nosotros se abrió como un horizonte limpio. Dédalo, la estación que había sido pensada como arma y prisión, flotaba ahora como una criatura libre, un organismo híbrido de metal, puertas y ecos. Las transmisiones del Consejo se reanudaron desde sectores exteriores. Delegados de 12 especies diferentes aparecieron, algunos confundidos, otros aterrados, muchos indignados. Querían respuestas. Querían recuperar el control. Me colocaron en el centro del salón principal, frente a todos ellos. Sus miradas eran agujas que intentaban atravesarme. Humana, dijo uno de los delegados, con voz temblorosa. ¿Por qué no tenías miedo cuando las puertas se cerraron? Me quedé en silencio unos segundos. Miré alrededor. Vi las compuertas respirando, abriéndose y cerrándose como si fueran seres vivos. Escuché el coro lejano del enjambre, que ahora sonaba más a canto que a rugido. Y recordé las palabras que había pronunciado al inicio, frente al arconte. Sonreí. Porque ustedes cerraron las puertas. Y eso nos gusta. Un murmullo recorrió la asamblea. Algunos no entendieron. Otros, en cambio, lo comprendieron demasiado bien. Esa fue la semilla. Desde aquel día, Dédalo no volvió a ser solo una estación. Se convirtió en una escuela, un santuario, un símbolo. Vinieron seres de todas partes de la galaxia, no para comerciar ni para conspirar, sino para aprender lo que habíamos descubierto, que los límites no eran cadenas, sino caminos. El enjambre ya no devoraba emociones. Ahora vivía en los pasillos, invisible pero presente, marcando con su eco el ritmo de la estación. Y en ese eco seguía latiendo Teseo, convertido en música eterna. Algunas compuertas nunca dejaron de abrirse solas. Nadie supo explicar por qué ni hacia dónde llevaban. Pero cada vez que una se movía sin razón, los habitantes de Dédalo sabían qué significaba, que el oráculo seguía despierto, que el laberinto aún respiraba, y que el juego de las puertas nunca terminaría. Yo, Lia Quintero, permanecí en el corazón de ese organismo vivo, recordando siempre la primera lección que nos había salvado. Cuando cierras las puertas, no matas la esperanza. La multiplicas.
Y cada vez que alguien me preguntaba por qué no tenía miedo, respondía lo mismo, con la misma calma con que lo dije la primera vez. Porque cuando cierras las puertas, los humanos encontramos la salida. O la convertimos en motor. La sala quedó en silencio. El eco de mi voz se fundió con el latido metálico de las compuertas. Y entonces, muy lejos, en un corredor aún inexplorado, una puerta se abrió sola. Respiré hondo. Sabía que no sería la última.